Hola a todos, vamos a seguir platicando acerca del conjunto de los números reales. Hasta el momento hemos hecho un repaso por todos los subconjuntos que componen al conjunto de los números reales. Y ya llegamos al punto en el que por fin, si nosotros hacemos la unión de los números racionales con los números irracionales, vamos a poder enunciar al conjunto de los números reales con todas las propiedades que nos interesan de este conjunto de números reales. Entonces vamos a introducirnos recordando precisamente cuáles son esos subconjuntos que nos permiten definir al conjunto de los números reales. En términos simples, la manera más simple en la que podemos definir a los reales pues es precisamente como les comentaba, con la unión de los números racionales con los números irracionales. Normalmente a los números racionales los vamos a denotar con la letra Q y a los irracionales con una letra Q'. Pero nosotros iniciamos de lo particular a lo general, entonces primero establecimos el conjunto de los números naturales, que son los números enteros positivos, empezando desde el 1 hasta el infinito, 1, 2, 3, así hasta el infinito. Si este conjunto de los números naturales le añadimos el número 0 y los números enteros negativos, vamos a poder formar al conjunto de los números enteros. Entonces, como siempre les propongo hacer el análisis de la recta numérica, lo que nosotros ya podríamos ubicar aquí, por ejemplo, sería al 0, por aquí estaría el 1, el 2, y hacia acá pues tendríamos al menos 1, menos 2 y así hasta llegar al infinito. Esto es lo que tendríamos con el conjunto de los números enteros. Después viene el conjunto de los números racionales, que es donde empezamos a introducir algunas propiedades muy interesantes que componen a los números reales. Con los números racionales entonces podemos llenar varios de los huecos que existen, por ejemplo, la infinidad de huecos que existe entre 1 y 2 dentro de la recta numérica, y entonces podemos empezar a colocar, por ejemplo, al número racional 3 medios, etc. Y decíamos entonces que los números racionales se forman por cocientes de números enteros, y que siempre vamos a ser capaces de encontrar un número racional entre dos números racionales distintos. Y que a pesar de que tenían esta propiedad, pues no nos sirven estos números completamente para llenar todos los huecos de la recta numérica, y entonces tuvimos que incluir a los números irracionales, que en términos simples pues son aquellos que no podemos expresar como un cociente de números enteros. Y entonces aquí aparecen los irracionales algebraicos y los irracionales trascendentes o trascendentales, que entonces los algebraicos son aquellos que vienen, por ejemplo, de las raíces de un polinomio, y los trascendentes vienen de un análisis un tanto más geométrico o distinto a la solución de una ecuación algebraica. Y la unión de estos dos ahora sí me permiten completar y que cualquier punto que nosotros seleccionemos de esta recta numérica va a encontrar su lugar como una clasificación de algún número real, sea del subtipo que sea, pero finalmente un número real. Y bueno, en el tema número 3 trabajaremos que si además a este conjunto de los números reales lo unimos con el conjunto de los números imaginarios, vamos a poder formar a los que conocemos como números complejos, y eso lo platicaremos en el tema número 3. Entonces, el conjunto de los números reales, decíamos entonces que son ahora sí todos los puntos que nosotros podemos ubicar sobre la recta numérica. Y al decir que son todos los puntos, significa que este es un conjunto de números que podemos catalogar como completo, que ya platicaremos de qué se trata eso, que nosotros podamos decir que el conjunto de los números reales es completo. Nosotros, ya que tenemos enunciados completamente al conjunto de los números reales, gracias a que es completo, vamos a poder establecer intervalos entre dos números reales, y esos intervalos entonces me estarían enunciando un subconjunto de los números reales. Un subconjunto en el cual pueden estar contenidos números reales, pero de todos los subconjuntos, es decir, puede haber números racionales, puede haber irracionales, puede haber enteros, puede haber naturales, finalmente números reales. Entonces, al establecer subconjuntos es que nosotros más adelante vamos a plantear estos subconjuntos, por ejemplo, como soluciones de una desigualdad o de una inecuación. Vamos a decir entonces que un intervalo cerrado va a ser aquel donde nosotros establecemos límite superior y límite inferior de ese intervalo, y cuando decimos que es cerrado significa que pueden estar contenidos esos límites superior e inferior dentro del intervalo seleccionado. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde un subconjunto de los reales que contiene a x, tal que se cumple esta condición, donde x va a ser mayor o igual que 2 y x a su vez va a ser menor o igual que 4. Entonces estamos hablando de un conjunto que podríamos identificar aquí en la recta numérica
como todos los números reales que estén contenidos entre 2 y 4, donde 2 y 4 se incluyen dentro de ese subconjunto. Caso contrario, por ejemplo, un intervalo abierto, podemos decir que un subconjunto que contenga x tal que x sea mayor que 5, eso es lo mismo que decir desde 5 hasta infinito. Y como tenemos un mayor que y no un mayor igual, entonces el 5 no está incluido dentro de ese subconjunto. Significa que cuando nosotros, por ejemplo, estemos haciendo la sustitución de algún dominio de una función o una solución de una desigualdad, el 5 no está incluido dentro de esa sustitución. Entonces la manera de denotar a los intervalos abiertos va a ser con los paréntesis convencionales, como este que tenemos aquí, y los intervalos cerrados a través de corchetes. Entonces, el orden, así como nosotros establecimos cómo podemos ordenar a los números naturales, cómo se ordenan a los números enteros, a los números racionales, también definitivamente podemos ordenar a los números reales, y esta es una propiedad muy importante. Cada número real ocupa una única posición dentro de la recta numérica y no existe otro número real distinto que ocupe la misma posición. Esta es una propiedad importante por la cual nosotros podemos ordenar a los números reales. Y si nosotros encontramos que dos números reales están expresados de forma distinta, pero demostramos que ocupan la misma posición en la recta numérica, la única posibilidad entonces es que esos dos números son el mismo. Así como veíamos el caso que encontramos que 0.9 periódico pues era igual a 1, son representaciones distintas del número real 1. Pero si nosotros lo ubicamos dentro de la recta numérica, ambos números ocupan la misma posición, entonces la única conclusión posible es que se trata del mismo número. Para establecer el orden de los números reales, entonces hay una propiedad muy interesante que es la que se conoce como ley de tricotomía. Esta ley lo que nos dice es que si A y B son dos números reales, entonces solamente vamos a poder catalogar o establecer una relación entre estos dos números reales de acuerdo a los siguientes tres casos. O A es igual que B, o A es mayor que B, o A es menor que B. No hay otra posibilidad. Si yo tengo a dos números reales, siempre vamos a poder caer en una de estas condiciones, que sean iguales o que uno sea mayor que otro. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de alguna localizaciones de algunos ejemplos de números reales dentro de la recta numérica. Esta recta numérica va a cobrar mucha importancia porque va a ser una herramienta muy útil cuando nosotros estemos resolviendo desigualdades o inecuaciones, sobre todo en aquellas desigualdades donde vamos a tener que hacer intersecciones de conjuntos para expresar la solución global de una desigualdad. Así como hicimos también un repaso sobre las propiedades que cumple la suma con los naturales y con los enteros y con los racionales, y que fuimos estableciendo ciertas diferencias de propiedades que se cumplen o no para cierto conjunto con la misma operación suma, vamos entonces ahora al caso más general, que es la suma de números reales, donde aquí están incluidos todos los anteriores. La suma es una propiedad, cumple también la propiedad de cerradura. Si sumamos dos reales, el resultado es otro número real. Es conmutativa, el orden de los humanos no me va a alterar la suma. Asociativa, podemos separar en binas o en operaciones binarias una serie de elementos que se estén sumando. Existe el neutro aditivo, algo que no existía en los naturales, pero que empezó a existir desde los enteros. Existe un neutro aditivo que tiene la propiedad de que no importa qué número real le sumemos al cero, en este caso es el neutro aditivo, siempre nos va a dar como resultado el mismo número real que le estamos sumando al cero. Este también se conoce como el idéntico, o para el caso particular de los números reales, donde en álgebra lineal les van a contar que existe un campo que llamamos el campo de los números reales, también le podemos llamar como el cero del campo de los números reales. Existe la propiedad del opuesto, de simétrico, que también se le conoce como el inverso, para cada número real. Esta propiedad también aparece a partir de los números enteros, para la suma, ya que necesitamos de los negativos para establecer la propiedad del opuesto o del simétrico. Y cada número real entonces va a tener asociado su propio opuesto, simétrico o inverso para la suma, que en este caso va a ser el negativo del número. Si yo sumo, por ejemplo, A, donde A es cualquier número real, lo sumo a menos A, entonces el resultado va a ser el idéntico de esta estructura algebraica. Para la multiplicación, pues es una operación cerrada, conmutativa y asociativa, las mismas propiedades que hemos venido comentando. Existe el neutro
neutro multiplicativo, que este existía desde los naturales y que es el 1. Cualquier número multiplicado por 1 me va a dar como resultado ese mismo número. Existe el inverso multiplicativo, que este empezó a aparecer desde los racionales, que necesitamos hablar del recíproco multiplicativo de un número. ¿Sí? Y aquí en el caso de la estructura que podemos formar, que se le llama campo, ya verán ustedes en álgebra lineal, que en realidad es un tema de álgebra también, pero que en este lo van a tratar en el curso de álgebra lineal. A este 1 también se le conoce como la unidad del campo. Finalmente existe una propiedad distributiva, que es que la multiplicación se puede distribuir sobre la suma, una propiedad que nosotros hemos venido usando ya desde antes. Si yo tengo entonces esta propiedad, en realidad no solamente involucra la multiplicación, sino también a la suma. Es una propiedad que involucra las dos operaciones. Y nos dice entonces que si yo tengo un número real A que se está multiplicando por la suma de B más C, puedo resolver primero la suma y luego el resultado multiplicarlo por A, o distribuir la multiplicación sobre la suma, lo cual implicaría que multipliquemos A por B y después le sumemos A por C. Y esta propiedad entonces se cumple. También, evidentemente, podemos distribuir a la suma sobre la multiplicación, es completamente análogo. Entonces esto sería respecto a las operaciones suma y multiplicación, ¿qué propiedades se cumplen para los números reales? Ahora sí tenemos un conjunto que cumple todas estas propiedades que normalmente nosotros vamos a validar si queremos establecer si un conjunto con una operación binaria en cuestión pues forma o no una estructura algebraica. Finalmente hablábamos de que el conjunto de los números reales es un conjunto completo. La forma más sencilla de entender este axioma de completitud en términos muy simples es que ya no existe ningún hueco en la recta numérica. No vamos a poder encontrar una sola posición dentro de la recta numérica que no tenga su representación en el conjunto de los números reales. Necesitamos entonces de todos los conjuntos que hemos estado platicando hasta el momento para poder cumplir este axioma. Incluso con los racionales existían huecos, por ejemplo el hueco que corresponde al número irracional pi, que ese no encontraba su representación en los racionales. Entonces necesitamos de los irracionales precisamente para llenar esos huecos y poder decir por fin que no existe un solo punto dentro de la recta numérica que no tenga su representación en el conjunto de los números reales. Y eso es lo que podemos entender de manera muy sencilla cuando hablamos de que el conjunto de los números reales es un conjunto completo. Vamos a decir entonces que todo conjunto no vacío de números reales que esté acotado superiormente tiene una cota superior mínima. ¿Qué significa eso? Imagínense que nosotros tenemos un subconjunto que nos definen, que a lo mejor ese subconjunto contiene los números desde el 0 hasta el 20, pudiendo contener tanto al 0 como al 20. Es decir, estamos hablando de un intervalo cerrado. El 0 y el 20 pertenecen precisamente a ese subconjunto. Lo que nos dice entonces aquí, con ese subconjunto en mente, es primero que existe un conjunto A que esté contenido en el conjunto de los números reales y que esté acotado superiormente. Aquí tenemos ese ejemplo, el estarnos acotados superiormente porque cualquier número mayor que 20 no pertenece a este subconjunto. Tenemos entonces una cota superior. Y cualquier número entonces que sea mayor que 20 va a ser una cota superior. Por ejemplo, 25 es mayor que 20, es una cota superior. 30 es mayor que 20, es una cota superior. Y así cualquier número que encontremos en los números reales que no pertenezca al conjunto y que sea mayor que ese límite que nos están definiendo, lo vamos a llamar como una cota superior. Del mismo modo, tenemos una cota inferior. Cualquier número, en este caso menor que 0, va a ser una cota inferior. Por ejemplo, menos 5 es una cota inferior de ese subconjunto entre 0 y 20. Finalmente, de todas aquellas cotas superiores, la que sea la mínima, que en este caso sería 20, ese le vamos a llamar como el supremo. De las cotas inferiores, aquella que sea la más grande, a eso le vamos a llamar el ínfimo. Entonces cada subconjunto que esté acotado superior e inferiormente va a tener un supremo y va a tener un ínfimo. Si solamente está acotado superiormente, pues va a tener solamente el supremo. Si solamente está acotado inferiormente, por ejemplo, conjuntos que vayan desde 0 hasta infinito o desde menos infinito hasta 0.
Estos serían ejemplos que están solamente acotados ya sea superiormente o inferiormente. Y este axioma pues es esencial para que nosotros podamos plantear soluciones de desigualdades y que entonces si por ejemplo nosotros encontramos una desigualdad es que queremos encontrar todos los valores de x que sean mayores que cero, esa ya como tal es una desigualdad y que gracias a este axioma entonces nosotros vamos a encontrar todas esas cotas superiores que van a cumplir que x sea mayor que cero. Y bueno, precisamente todo esto nos interesa para que nosotros podamos plantear la solución de desigualdades, que también se les conoce como inecuaciones. La diferencia que tenemos con las ecuaciones es precisamente desde su nombre. Una ecuación es una expresión que tiene que ser igual a otra. Y normalmente nuestro objetivo en ecuaciones pues es encontrar los valores de la variable que hacen que lo que tenemos del lado izquierdo sea igual a lo que tenemos del lado derecho. Ese es el concepto de una igualdad o de una ecuación. Una desigualdad, la diferencia principal es que sí, seguimos teniendo expresiones algebraicas, pero ya no igualadas. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión algebraica en función de x, que dice que 2x más 3 tiene que ser mayor que 11. Y lo que tendríamos entonces que resolver aquí es encontrar todos los valores de x o el conjunto de valores que puede tomar x que hacen que esta desigualdad se cumpla. Es muy difícil que nosotros planteemos una desigualdad que solamente tenga como solución un único número para x. Sería prácticamente forzar un ejemplo a que cumpla esa condición y no tendría mucho sentido. Lo que nosotros buscamos aquí entonces es, a partir de este planteamiento algebraico donde tenemos una expresión que va a ser mayor, mayor igual, menor o menor igual que otra expresión o que un número, vamos a encontrar entonces todo el conjunto de valores de x en este caso que hagan que se satisfaga esta desigualdad. Y por ejemplo en esta desigualdad muy sencilla, pues nosotros podemos empezar a darle valores a x. Aquí tenemos una serie de valores, por ejemplo si x vale 3, esta expresión sería igual a 2 por 3 que es 6, más 3 nos daría 9 como resultado. 9 mayor que 11 no es cierto, entonces este sería un enunciado falso. ¿Y qué significaría en este caso? Pues que el valor de x igual con 3 no pertenece al conjunto solución de esta desigualdad. Lo mismo pasa con el 4. Para un valor de x igual con 4, el lado izquierdo de esta igualdad nos da 11, que es lo mismo que tenemos del lado derecho. Pero no podemos establecer que 11 es mayor que 11. También es un enunciado falso y entonces el 11 no pertenece a ese conjunto. Solución de la desigualdad. Si aquí dijera mayor o igual, claro que pertenecería el 11, pero tenemos una condición de mayor solamente. Y así, si nosotros ahora sustituimos el 5, empezamos a obtener valores que sí son mayores que 11. Nos daría 13 y 13 mayor que 11. Eso es verdadero, entonces ya encontramos un valor que sí pertenece al conjunto solución. Evidentemente esta no es una manera adecuada de resolver desigualdades, porque aquí tendríamos entonces que empezar a particularizar en números que disten muy poco unos de otros, porque por ejemplo para el número 4.00000, los que ustedes quieran y al final le añadimos un 1, parece ya se va a satisfacer. Vamos a tener un número que si bien es muy poco mayor que 11, ya es mayor que 11 y ese tiene que pertenecer al conjunto solución. Entonces vamos a plantear algunos métodos para resolver desigualdades. Para resolver desigualdades vamos a platicar un poco acerca de cómo expresar ciertos intervalos, ciertos criterios para expresar los intervalos que van a ser solución de una desigualdad y también cómo vamos a algunas reglas o criterios a seguir siempre que estemos resolviendo una desigualdad. Entonces, por ejemplo, si yo coloco entre paréntesis, decíamos paréntesis normales, a, b, significa que el valor de x va a estar comprendido entre a y b, pero sin que x pueda tomar ni el valor de a ni el valor de b, lo que definíamos como un intervalo abierto. Normalmente cuando nosotros lo colocamos dentro de la recta numérica como una representación gráfica, aquí tenemos expresados los paréntesis, pero lo común es colocar una circunferencia sin que esté rellena la circunferencia. Caso contrario, cuando estemos expresando un intervalo cerrado, lo vamos a expresar mediante una circunferencia que esté completamente sólida o rellena, es decir, algo así. Y ya simplemente colocaríamos la línea que corresponde al intervalo en cuestión.
Es un intervalo cerrado, lo que nos indica es precisamente que x sí puede tomar los valores de a y de b. También tenemos intervalos semiabiertos, semicerrados, donde puede ser que, por ejemplo, en este caso, si está el corchete al lado de a, b con paréntesis, significa que el valor de a sí lo podemos tomar, pero el valor de b no. Caso contrario, si aquí el corchete está en b, entonces el valor de a no lo podemos tomar, pero el de b sí lo podemos tomar como solución de la desigualdad. También tenemos intervalos donde solamente tenemos ya sea un límite superior o un límite inferior. Esos intervalos vamos a tener que recurrir al término infinito para establecer que podemos tomar, por ejemplo, aquí nos dicen que el valor mínimo que puede tomar x es a sin que sea una posibilidad de que tome a. Y esto va hasta infinito. Entonces podemos expresar esto como x mayor que a. Cualquier número que sea mayor que a, entonces forma parte del conjunto de solución de la desigualdad, pudiendo aquí tomar 10, 1 millón, 10 millones, por eso se coloca el infinito. Cualquier número real que nosotros podamos encontrar y que sea mayor que a, va a ser solución de la desigualdad. Y eso también se puede expresar como un intervalo cerrado, es decir, aquí sí estaría contenido a dentro del conjunto de solución, aquí no estaría incluido. Y también podemos irnos hacia el lado de los negativos desde menos infinito hasta b, sin incluir a b e incluyéndolo. Por convención siempre vamos a colocar paréntesis cuando queramos hablar de un intervalo en el cual está involucrado infinito. ¿Por qué? Porque en realidad nunca vamos a poder sustituir infinito dentro del conjunto solución. Entonces es infinito siempre que lo coloquen en un intervalo, hay que ponerlo con paréntesis, ese es un intervalo abierto. Finalmente, en el caso de que exista que una desigualdad se cumpla para cualquier número real, entonces vamos a establecerlo de esta manera, desde menos infinito hasta infinito. Por ejemplo, seguramente ahorita ustedes en su clase de cálculo y geometría analítica pues ya hablaron de dominios de funciones y que hay dominios de funciones que están definidos en todo el conjunto de los números reales, entonces el intervalo ahí sería desde menos infinito hasta infinito. Bien, algunos criterios para resolver desigualdades en realidad son prácticamente los mismos que utilizamos para resolver las ecuaciones o igualdades. Exactamente todos los mismos criterios que nosotros utilizamos, es decir, que si tenemos un número que está sumando, como decimos coloquialmente, lo podemos pasar restando. Todas esas propiedades las podemos aplicar. Hay una en particular que tenemos que tener especial cuidado, entre otras más que vamos a ir enunciando de acuerdo a los casos particulares de las desigualdades que vamos a tratar en el curso, y es que siempre que multipliquemos o dividamos por un número negativo, obviamente ambos lados de la desigualdad para no alterarla, lo que vamos a hacer es que vamos a invertir el signo de la desigualdad. Siempre entonces, que como decimos coloquialmente, si yo tengo un menos 3 por x y ese menos 3 lo paso dividiendo al otro lado, ahí tendremos que invertir el signo de la desigualdad. Eso es algo que nunca se nos tiene que olvidar siempre que estemos planteando la solución de una desigualdad. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora precisamente es resolver algunas desigualdades. Vamos a empezar desde los casos más simples hasta que lleguemos al caso más general, que van a ser aquellas desigualdades que además de involucrar un cociente de expresiones, también está involucrado la propiedad del valor absoluto o la función de valor absoluto. Entonces, las últimas inecuaciones que vamos a trabajar en el curso son aquellas que involucran cocientes y valores absolutos. Vamos a empezar con algunas desigualdades sencillas que seguramente ustedes ya han resuelto. Dice, obtenga el conjunto de valores de x que satisfacen la siguiente desigualdad. Tenemos la expresión algebraica que es igual a menos 2x más 1 mayor que 0. Entonces queremos encontrar los valores de x que satisfacen esta desigualdad. Si es que existen, bien podremos encontrar que para algunas desigualdades no existe ningún valor de x que satisfaga la desigualdad, y en ese caso vamos a decir que la solución está en el conjunto vacío. Entonces vamos a seguir todo como si esto se tratara de una ecuación, y si en algún punto tenemos que multiplicar o dividir ambos lados por un número negativo o por un menos 1, vamos a invertir el signo de la desigualdad. Por ejemplo, aquí inicialmente tenemos menos 2x más 1 mayor que 5. En un primer paso, pues así como le hacemos en ecuaciones, decimos que dejamos todo lo que involucre la variable de un lado y todo lo que no la involucre lo vamos a mandar del otro lado. En este caso, este 1, igual como decimos coloquialmente, está sumando, pues pasaría restando del siguiente lado.
Entonces tenemos que menos 2x tiene que ser mayor que la resta de 5 menos 1, que es 4. Finalmente nos interesa conocer el valor de x, la tenemos que despejar. Y aquí lo que vamos a hacer es dividir ambos lados de la desigualdad, lo vamos a dividir entre menos 2. Y eso ya implica invertir el signo de la desigualdad. Cuando nosotros dividimos entre un número negativo ambos lados de la desigualdad, noten cómo aquí pasamos de un mayor que a un menor que. Y entonces tenemos que x ahora va a ser menor que el cociente de 4 entre menos 2. Finalmente se resuelve ese cociente y la conclusión es que x es menor que menos 2. Dentro de la recta numérica va a ser muy útil, sobre todo más adelante cuando estemos haciendo intersecciones de conjuntos. Aquí no tendría mucho sentido, pero vamos a iniciar para que se familiaricen mucho con este procedimiento. Aquí tendríamos que ubicar el valor de 2, perdón, de menos 2. Vamos a llevarnos esto aquí a menos 2. ¿Sí? Y tenemos que queremos todas las x que sean menor que menos 2. Eso significa que vamos a partir desde este menos 2 y nos vamos a ir hasta el menos infinito. Entonces así sería como expresaríamos este intervalo dentro de la recta numérica. Con un intervalo abierto no podemos tomar el valor de menos 2, podemos tomar cualquier valor que sea menor que menos 2. Y esto va a ser útil, les comentaba, cuando queramos hacer intersecciones, porque a lo mejor esto está sujeto a otra condición de que x sea mayor que menos 3, y entonces buscamos la intersección de estos dos conjuntos, y aquí estaría muy claro. Otras maneras de representar las soluciones, además de x menor que menos 2, que ya es una forma correcta de expresar el conjunto solución de esta desigualdad, es colocarlo donde estén de manera explícita el límite inferior y el límite superior. En este caso, cualquier x menor que menos 2, pues la podemos expresar entre menos infinito y menos 2. Ambos sin colocar el menor igual. ¿Por qué? Porque no podemos sustituir ni el menos infinito ni podemos sustituir el menos 2. Entonces quedaría menos infinito menor que x menor que menos 2. Otra manera es expresarlo con ayuda de los paréntesis o los corchetes, expresar el intervalo y establecer que x pertenece a ese intervalo de valores, que x puede tomar cualquiera de los valores que estén incluidos en este intervalo sin sustituir el menos 2. Y finalmente, como una expresión de un conjunto por compresión, donde vamos a colocar que el conjunto solución contiene a x tal que x pertenezca a los reales y que además x sea menor que menos 2. Incluso aquí, en lugar de colocar x menor que menos 2, podríamos colocar esta expresión que tenemos aquí. Cualquiera de las dos es una opción común y válida para expresar el conjunto solución. Entonces ustedes pueden expresar estos conjuntos, finalmente es un conjunto la solución de esta desigualdad de la manera que a ustedes les agrade más. Pasamos a un siguiente ejercicio. Mira, nosotros tenemos ahora, en este ejercicio inicialmente solamente teníamos a la variable x de un lado. En este que planteamos acá, esta aparece de los dos lados, pero no está involucrada en ningún producto con otra expresión algebraica. Simplemente tenemos términos de x y términos independientes que no dependen de x. Para solucionarlo, pues seguimos las mismas reglas, como si esto fuera una ecuación. Primero mandamos todas las x de un lado y todo lo que sea término independiente del otro lado. Nos quedaría esta expresión, menos 3x más 5x menos 8x más 9x mayor o igual que menos 7. Y estuvimos intercambiando x que no sabemos si van a tomar valores positivos o negativos o incluso números negativos. Todos ellos pasaron sumando o restando, entonces no tenemos ningún conflicto que nos obligue todavía a intercambiar este signo de desigualdad. Simplificamos y entonces del lado izquierdo nos quedaría 3x mayor o igual que menos 5. Y entonces finalmente despejamos a x dividiendo entre 3 ambos lados de la desigualdad y quedaría x mayor o igual que menos 5 tercios. Aquí el 3, por el cual dividimos ambos lados de la desigualdad, es un número real positivo, entonces tampoco se va a intercambiar para estas condiciones el signo de la desigualdad. Lo que sigue entonces pues es expresar la solución de acuerdo a la notación que a ustedes les agrade. Noten que aquí es mayor o igual, entonces significaría que el menos 5 tercios sí forma parte de la solución de la desigualdad. Y entonces lo que vamos a marcar dentro de la recta numérica primero es ubicar al menos 5 tercios. 3 tercios sería aquí, menos 5 tercios más o menos sería como por aquí. Y entonces aquí vamos a marcarlo y lo vamos a marcar como un intervalo cerrado, porque el menos 5 tercios sí puede formar parte de la solución.
Y finalmente queremos toda x que sea mayor o igual a menos 5 tercios, entonces colocaríamos una flecha hacia infinito positivo. Esa sería entonces la manera de representar este intervalo en la solución dentro de la recta numérica. Otro ejercicio que se los voy a dejar a ustedes para que lo realicen y comprueben si la respuesta es correcta. De cualquier manera, si hubiera alguna duda, lo vamos a comentar en clase. Vamos a pasar entonces primero a ver qué pasa con las desigualdades que involucran cocientes. Las desigualdades que involucran cocientes se pueden simplificar de diversas maneras. Existen algunos métodos simplificados, pero que nos demandan que esta desigualdad tenga cierta estructura o ciertas características en su numerador y en su denominador. En este curso entonces los métodos que nosotros vamos a estudiar son aquellos que se basan más en un análisis analítico de la expresión que tenemos, y entonces eso nos lleva a resolver la desigualdad para ciertos casos y establecer intersecciones o uniones de conjuntos que sean solución de la desigualdad. Este método es atractivo porque, entre otras cosas, es general y no tenemos que tener una estructura para la desigualdad que tiene que cumplir ciertas condiciones para aplicar este método. Siempre que hagamos un análisis analítico con casos, entonces vamos a poder resolver cualquier desigualdad. Otra ventaja es que en dado momento este es un método sistematizable, ya que podemos particularizar en casos muy especiales, y es algo que incluso se podría programar, que es algo que siempre resulta muy atractivo para ingenieros. Y entonces, desigualdades que involucran cocientes, vamos a suponer que tenemos primero una desigualdad donde tenemos a un numerador que bien puede ser función de x y un denominador que es función de x. Esto sí es necesario porque si el denominador no está en función de x, es decir, si x no aparece en el denominador, entonces tendríamos un caso como el de aquí de arriba, donde simplemente podemos simplificar la expresión y pasar esto del otro lado multiplicando. Cuando tenemos a x en el denominador, no podemos hacer esto porque, bueno, x pasaría multiplicando, y entonces tendríamos que estar seguros de que x es negativa o x es positiva para ver si vamos a alterar o no el signo de la desigualdad. Entonces, una manera de resolver esto es el planteamiento de dos casos. Primero, vamos a establecer un caso 1, y el caso 1 corresponde estrictamente a asumir que el denominador es positivo, ¿sí? Sea cual sea la expresión que tenemos como denominador, vamos a asumir para este caso que se trata de un denominador que es positivo. Y entonces vamos a resolver aquí dos condiciones. Primero vamos a resolver cuánto tiene que valer x para que ese denominador sea positivo, es decir, la condición que el denominador sea mayor que 0. Si en el denominador solamente tengo x, entonces x mayor que 0 es la única condición, pero posiblemente tenga x más 3, y entonces hay que resolver esa condición para encontrar un intervalo de solución. Ya que resolvimos esa condición, lo que sigue es resolver la desigualdad original, así como está. Como ya sabemos que el denominador es positivo, entonces puede pasar, digamos así, multiplicando de este lado sin ningún problema. Caso 2, pues va a ser precisamente lo contrario, y vamos a asumir ahora que el denominador es negativo, ¿sí? Bueno, finalmente del caso 1, lo que nos vamos a quedar como solución del caso 1 es la intersección de ambos conjuntos en el caso de que exista. Es decir, cuando establezcamos la condición de que el denominador es negativo, vamos a tener un conjunto solución. Después, cuando resolvamos la desigualdad original, vamos a tener también otro conjunto. Hay que buscar la intersección de ambos conjuntos, y esa va a ser la solución particular para este caso, la cual vamos a unir con la del siguiente caso. Y la del siguiente caso corresponde a que el denominador sea negativo, y primero entonces resolvemos la condición de que el denominador precisamente sea menor que 0, y después la desigualdad original, pero vamos a invertir el signo. Es decir, si partimos de un mayor que, aquí lo vamos a resolver con menor que. Y nuevamente vamos a tener dos conjuntos para este caso. Vamos a buscar la intersección si es que existe, y si existe, entonces esa va a ser la solución particular para el caso 2. La solución global entonces será la unión de ambos conjuntos. Vamos a aplicar entonces este método, que consiste en dividir en dos casos todo cociente que involucre a la variable en el denominador. Y entonces vamos a empezar con uno muy sencillo, que es 2 sobre x menor que 5. Entonces el primer caso nos dice: consideremos que el denominador es positivo. Eso implicaría que el denominador, que solamente contiene x, sea mayor que 0, y esta ya es una condición que se tiene que cumplir en este caso.
Noten que si aquí fuera una expresión, por ejemplo, x más 3 mayor que 0, entonces tendríamos que resolver esa desigualdad y encontraríamos que x tiene que ser mayor que menos 3. Después, la guía que anotamos dice que vamos a resolver la desigualdad original así como está, con el mismo signo, y entonces tenemos 2 sobre x menor que 5. Multiplicamos ambos lados por x, nos quedaría 2 menor que 5x. Aquí, como sabemos que estamos en el caso del positivo, no hay intercambio de signo. Después tenemos que despejar a x. Finalmente concluimos que x tiene que ser mayor que 2 quintos, y esa sería la otra condición, x mayor que 2 quintos. Y entonces hay que ubicar, precisamente, estos dos conjuntos para buscar la intersección. Entonces, en primera condición nos dice que x tiene que ser mayor que 0. No puede ser mayor o igual. ¿Por qué no puede ser mayor o igual? Porque si x vale 0, esta expresión no va a tener una existencia de valor. Tendríamos un número real entre 0 y eso no existe. Y entonces, primero, x mayor que 0 significa que vamos desde 0 hasta infinito, y esa sería esta primera condición. La segunda condición nos dice x mayor que 2 quintos. 2 quintos es incluso menor que un medio, entonces vamos a ponerlo por aquí. Aquí más o menos estaría el 2 quintos. Y nuevamente queremos toda x que sea mayor que 2 quintos, entonces nos vamos hacia el infinito. Y aquí ya podemos ver de manera clara la intersección. ¿Cuál es la condición que rige? Pues es aquella donde involucramos a 2 quintos, desde los 2 quintos hasta infinito. Ahí es donde está la intersección. Todo lo que esté antes o menor que 2 quintos no pertenece al conjunto solución. ¿Por qué? Porque no existe una intersección entre ambos conjuntos. Y entonces la solución para este caso sería desde 2 quintos hasta infinito, es decir, aquella que coincide con esta segunda condición. Y entonces podemos escribirlo así: x pertenece al intervalo entre 2 quintos e infinito, ambos abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos solamente mayor o igual. Y porque infinito siempre va con intervalo abierto. En el caso 2 vamos a estudiar qué pasa cuando asumimos que el denominador es negativo. Nuevamente el denominador solamente es x, entonces x menor que 0 es la primera condición. Y en este caso también se nos dice que se resuelva la desigualdad, pero invirtiendo el signo. Entonces, en lugar de tener menor que, vamos a colocar aquí la desigualdad con mayor que. Se resuelve la desigualdad de manera convencional y se concluye que x tiene que ser menor que 2 quintos. Y ahora nuevamente se busca la intersección. Primero ubicamos el 0 y queremos toda x que sea menor que 0, entonces sería desde 0, desde menos infinito hasta 0. Y después x que 2 quintos, x menor que 2 quintos, entonces vamos a ubicar el 2 quintos, estaría por aquí, y queremos toda x que sea menor que este valor de 2 quintos, entonces sería hasta infinito. Este sería entonces los dos conjuntos de los cuales hay que buscar la intersección. La intersección ahora va a estar gobernada por el valor de x con 0, y entonces la solución estaría desde menos infinito hasta 0 sin poder tocar el 0, entonces el 0 estaría como intervalo abierto, que es esta que tenemos aquí. Finalmente, la solución global de esta desigualdad pues es la unión de ambos conjuntos, donde entonces vamos a poder expresar menos infinito hasta 0, que sería esta, en unión con 2 quintos hasta infinito. Cualquier valor entonces que nosotros podamos encontrar que pertenezca a alguno de estos dos intervalos, porque es la unión, va a ser solución de la desigualdad. Y entonces este método, si bien quizá ustedes conozcan algún método para resolverlo de manera más ágil, la ventaja que tiene este método es que se puede utilizar para cualquier tipo de cocientes. Siguiente ejercicio. En este ejercicio también tenemos una desigualdad que involucra un cociente donde la variable está involucrada en el denominador de la expresión. Entonces no podríamos decir de manera tan sencilla que pasamos este término multiplicando hacia este lado, porque en principio no sabemos si aquí tenemos un valor negativo o positivo que podría alterar el signo de la desigualdad. Y entonces partimos del caso 1, que recordemos que es denominador positivo, y entonces tomamos todo esto que es el denominador y lo expresamos como una desigualdad porque tiene que ser mayor que 0. Otra vez recordamos que no puede ser mayor o igual porque esto no puede valer 0. Si x entonces es igual a 4, aquí tendríamos un cociente de un número real entre 0, y eso no existe ese valor. Entonces resolvemos la desigualdad x menos 4 mayor que 0. La conclusión es que x tiene que ser mayor que 4, y esta es la primera condición de este caso.
La segunda condición surge de resolver la desigualdad así con el signo como está. Entonces tenemos x más 2 sobre x menos 4 mayor que menos 1. Y aquí sí podemos, como decimos coloquialmente, pasar este denominador multiplicando de este lado, porque ya establecimos una condición de que para este caso es positivo. Y entonces nos quedaría x más 2 mayor que menos 1, que multiplica a x menos 4. Realizamos el producto del menos 1 de este lado y entonces nos queda x más 2 mayor que menos x más 4. Noten que aquí no se cambia el signo de la desigualdad porque este menos 1 es parte de una operación interna del lado derecho de la desigualdad y no es un menos 1 que esté multiplicando a ambos lados o dividiendo. Finalmente nos interesa despejar x, entonces todo lo que dependa de x lo pasamos al lado izquierdo, todo lo que no del lado derecho, y la conclusión es que 2x es mayor que 2. Finalmente, x mayor que 1. Esa sería entonces la segunda condición. Tenemos que buscar la intersección entre estos dos casos. X mayor que 4, entonces tendríamos que ubicar aquí al 4. Ya nos quedó un poco pequeña esta recta, pero vamos a suponer que aquí este es el 4, y entonces queremos toda x que sea mayor que 4, entonces iríamos hacia acá. Después tenemos, o queremos a toda x mayor que 1, entonces vamos a colocar aquí en el 1 un intervalo abierto, esto tampoco es cerrado, y vamos hacia infinito. Entonces la intersección que gobierna todo este problema pues es aquí en 4. Por eso entonces aquí la solución está expresada desde 4 hasta infinito sin que podamos tomar el valor de 4. Y eso viene dado precisamente por esto. Si yo hubiera colocado aquí mayor o igual que 0, hubiera concluido que x mayor o igual que 4. Pero no podemos tomar el valor de 4 porque esto no existe. Segundo caso, denominador negativo, concluimos que x tiene que ser menor que 4. Se resuelve la desigualdad con la diferencia de que ahora vamos a intercambiar el signo. Teníamos un mayor que y ahora vamos a tener un menor que. Y la conclusión es que x tiene que ser menor que 1. Pues nuevamente marcamos x menor que 4. Vamos a colocar, imaginándonos que este es el punto que corresponde a 4 y vamos hacia menos infinito. Ahora queremos todos los valores negativos hasta llegar al 4. Y x menor que 1, entonces igual marcamos aquí el 1, intervalo abierto, no podemos tomar el valor de 1. Y entonces iríamos hacia infinito. Aquí la intersección pues va a estar gobernada por esta condición, x menor que 1. Entonces lo podemos expresar como x que está contenida en el intervalo desde menos infinito hasta 1 con intervalo abierto. Y la unión de estos dos conjuntos, desde menos infinito hasta 1 en unión con 4 hasta infinito, son solución de esta desigualdad. Una manera de comprobar, además de sustituir valores que estén entre esos intervalos para verificar que estamos en lo correcto, pues sería tratar de hacer una gráfica de esta expresión. Tenemos x más 2 y x menos 2. Podemos graficar este cociente. Aquí vamos entonces a colocar x más 2 y dividido entre x menos 4. Y entonces tenemos esta gráfica que corresponde a esta expresión del lado derecho y queremos todos los valores en los números reales para x que hagan que este cociente sea mayor que menos 1. Y entonces se sugiere aquí graficar una recta en el punto donde y toma un valor de menos 1. Y de esa manera entonces vamos a buscar para qué valores esta función es precisamente mayor que menos 1 de acuerdo a la condición que tenemos aquí. Y lo que nosotros encontramos pues se supone que tendríamos que obtener de resultado primero desde menos infinito hasta 1, todo tendría que ser mayor que menos 1. Y entonces notamos que efectivamente desde menos 1 todo está sobre esta recta que pusimos aquí hasta el punto que tiene que coincidir con x igual a 1. Ese sería un intervalo, este estaría correcto porque 1 está aquí. Exactamente en el valor de x igual con 1 se corta o se pasa el valor que estamos estableciendo como límite. Y después nos dice que desde 4 hasta infinito. Y entonces vamos a ubicar aquí x igual con 4. Y notamos que a partir de ahí vuelve a ser positiva la función. Vuelve a ser positiva y mayor que menos 1, pero en 4 seguramente no tenemos ningún valor. Se vuelve un comportamiento asintótico, entonces no podemos definir un valor para 4 y por eso es que desde 4 hasta infinito, otra vez esta función
o esta gráfica vuelve a estar sobre la recta que marcamos aquí. Entonces eso puede ser una manera de que ustedes comprueben sus desigualdades para ver si los intervalos que están expresando aquí como solución pues son los adecuados. Ahora vamos a platicar un poco de las desigualdades que involucren valor absoluto, primero sin cociente, y ya en el siguiente video platicaremos del caso más general, que es que además que involucren cocientes, involucren valor absoluto. Aquí solamente nos vamos a concentrar en valor absoluto y todo parte de la definición de la función de valor absoluto. Que esa función, si me dice si f de x es igual al valor absoluto de x, hay dos casos. Primero, que el argumento o lo que está dentro del valor absoluto sea negativo, que en este caso el argumento es x, entonces si x es menor que 0, lo que vamos a hacer es multiplicar x por menos 1, y ese va a ser el resultado de la función o la imagen del valor que estemos introduciendo aquí. Y si x es mayor o igual que 0, o el argumento mayor o igual que 0, entonces simplemente vamos a dejar el argumento tal cual. Y entonces, tomando esto como base, podemos otra vez definir dos casos, al igual que en cocientes. Y esos dos casos entonces los vamos a plantear de la siguiente manera. Supongamos entonces que tenemos valor absoluto de una expresión en función de x mayor que a. Y entonces cuando el argumento, el primer caso, los casos van a corresponder precisamente con la definición de la función de valor absoluto. El primero cuando el argumento es positivo o 0, que sería este de aquí, y el segundo cuando el argumento es negativo. Y entonces en el caso 1, cuando el argumento asumimos que es positivo o es 0, primero vamos a resolver precisamente esa condición. Vamos a tomar el argumento y lo vamos a resolver a una desigualdad mayor o igual que 0. Y después se va a resolver la desigualdad original quitando las barras de valor absoluto, es decir, estas barras ya no van a estar en la desigualdad que vamos a resolver, y eso es lo que vamos a resolver. Y nuevamente, al igual que en cocientes, buscamos la intersección de estos dos conjuntos que corresponden a estas dos condiciones, si es que existe, y esa va a ser la solución particular del caso. En el segundo caso, cuando el argumento, vamos a considerar ahora la posibilidad de que el argumento sea negativo, que sería esta condición de aquí de arriba. Primero vamos a resolver precisamente eso, tomamos el argumento. Entiéndase por argumento, en términos simples, lo que está dentro de las barras de valor absoluto. Y eso menor que 0, que es la condición que propusimos aquí, y después la desigualdad y original sin las barras de valor absoluto, igual que en este caso, pero vamos a multiplicar por menos 1 a todo el argumento, que es lo que tenemos aquí en la función de valor absoluto. Entonces nos quedaría menos f de x mayor que a. Noten que este signo negativo está afectando a todo lo que esté en el argumento, de tal suerte que si aquí tengo una expresión, por ejemplo 2x más 2, ese menos estaría multiplicando a todo el binomio completo de 2x más 2. Y eso es lo que estaríamos resolviendo aquí. El signo de la desigualdad se deja igual, aunque ya se imaginarán ustedes que habrá en algún punto donde este signo se tenga que cambiar multiplicando y dividiendo, y ahí se va a alterar el signo de la desigualdad. Sin embargo, en un principio queda tal cual. No hay que confundir este caso con el caso 2 de cocientes, donde se invierte el signo de la desigualdad. Finalmente la solución global pues va a ser la unión de estos dos conjuntos. Entonces nuevamente empezamos con un caso muy sencillo, valor absoluto de x menor que 3. Seguramente ustedes conocen ya una regla directa que nos permite expresar ya los intervalos solución de esta desigualdad, ya sea que x sea menor que 3 o x mayor que 3. Ese planteamiento pues sale precisamente de aplicar este método. Nosotros lo vamos a hacer de manera completa y obviamente nuestro objetivo es aplicar esto a desigualdades que involucren expresiones un tanto más elaboradas. Entonces el caso 1 decimos que es argumento positivo o igual con 0. Tomamos el argumento que en este caso simplemente es x, y entonces la primera condición es x mayor o igual que 0. Y la segunda condición dentro del mismo caso es resolver la desigualdad así como está, pero sin las barras de valor absoluto, entonces simplemente x menor que 3. Y en la primera condición tenemos x mayor o igual que 0, este ya es un intervalo cerrado, entonces tenemos que escribirlo aquí de manera rellena, x mayor o igual que 0, y entonces es x hasta infinito. Después tenemos x menor que 3, ese 3 ya está con un intervalo cerrado, entonces tiene que ir sin relleno. Vamos entonces aquí a ubicar el 3 estaría por aquí, y nos iríamos desde 3 hasta menos infinito porque queremos toda x que sea menor que 3.
Entonces la intersección de este caso pues estaría desde 0, pudiendo tomar el 0 porque está en intervalo cerrado, hasta 3, sin tomar el 3 porque está en intervalo abierto. Y esa sería la solución para este caso. En el caso de que el argumento sea negativo, pues tomamos el argumento que simplemente es x menor que 0. Y lo que vamos a hacer en una segunda condición, pues es tomar la desigualdad original, vamos a quitar las barras de valor absoluto, pero vamos a multiplicar a todo el argumento por menos 1. Entonces tendremos menos x menor que 3. Pasamos este menos 1 dividiendo, como decimos coloquialmente, del otro lado. Este se convierte en menos 3 y se invierte el signo de la desigualdad porque estamos dividiendo entre menos 1 ambos lados de la igualdad. Finalmente concluimos que x tiene que ser mayor que menos 3. Entonces la primera condición me dice x menor que 0, marcamos el 0, nos vamos hacia menos infinito. Segunda condición, x mayor que menos 3, ubicamos el menos 3 y aquí nos vamos hacia infinito positivo. Y entonces la intersección estaría desde menos 3 en intervalo abierto hasta 0, también aquí en intervalo abierto. Esta sería la intersección. X entonces va a estar contenido en el intervalo desde menos 3 hasta 0. Finalmente la solución global es la unión de estos dos casos, de la solución de estos dos casos. Entonces vamos a unir menos 3 hasta 0 en unión con un intervalo desde 0, pudiendo tomar el 0 hasta 3. Como en la unión están contenidos los elementos que estén dentro de un intervalo o del otro, esto lo podemos expresar sin ningún problema como el conjunto o el intervalo desde menos 3 hasta 3. También se va a incluir el 0 porque está incluido en uno de los intervalos. Ahora tenemos del lado izquierdo valor absoluto de 3x más 2 y eso tiene que ser mayor o igual a 6x más 1. Los casos son los mismos a pesar de que lo aplicamos aquí a una desigualdad muy sencilla. Si la desigualdad se complica pero tenemos esta misma estructura, es completamente válido aplicar este procedimiento. Caso 1 entonces, argumento positivo o igual con 0. Y entonces tomamos el argumento que en este caso es 3x más 2 mayor o igual que 0. Resolvemos, concluimos que x tiene que ser mayor o igual que menos 2 tercios. Esa sería la condición 1. La otra condición de este mismo caso pues es quitar las barras de valor absoluto y resolver la desigualdad tal cual. Se resuelve así como lo hemos estado resolviendo hasta el momento. Dejo de ustedes verificar este procedimiento y si hay alguna duda pues lo podemos revisar en la sesión de Zoom. Se concluye que la solución para esta segunda condición pues es que x tiene que ser menor o igual que un tercio. Entonces buscamos la intersección. Menos 2 tercios, ubicamos más o menos menos 2 tercios, estaría por aquí. Y esto está en intervalo cerrado, entonces vamos a colocarlo como tal. Menos 2 tercios, más o menos por aquí. Y queremos toda x que sea mayor o igual que menos 2 tercios, entonces nos vamos hacia infinito positivo. Segundo caso, x menor o igual que un tercio. Pues un tercio más o menos lo podríamos ubicar por aquí. Esto es completamente aproximado y nos vamos hacia menos infinito. Y entonces la intersección de estos dos conjuntos pues va a estar dada desde menos 2 tercios hasta un tercio, pudiendo tomar tanto menos 2 tercios como un tercio. Entonces es un intervalo completamente cerrado, podemos tomar ambos valores. Esa sería la solución para este caso. Para el segundo caso, argumento negativo. Tomamos el argumento que es 3x más 2, se resuelve la desigualdad y concluimos que x tiene que ser menor que menos 2 tercios. Noten cómo lo único que va cambiando entre estos casos pues es el signo de la desigualdad. Bueno, en este caso hay que quitar la posibilidad de que sea igual porque la función de valor absoluto está definida de esa manera. Aquí. Bien, y en la segunda condición de este caso pues establece que vamos a resolver la desigualdad sin barras de valor absoluto. Pero como el argumento estamos considerando que es negativo, vamos a multiplicar por menos 1 todo el argumento. Entonces quedaría menos 3x más 2 y el signo de la desigualdad es tal cual aparece aquí. 6x más 1. Y entonces empezamos a resolver, vamos a dividir inicialmente todo entre menos 1 y ya cambia el signo de la desigualdad. Nos quedaría entonces 3x más 2 menor o igual que es menos 6x menos 1. Se resuelve de manera convencional y se concluye que x tiene que ser menor que menos 3 novenos o lo que es lo mismo x menor que menos 1 tercio. Ya tenemos las dos condiciones, entonces ubicamos menos 2 tercios
menos 2 tercios. Esto ya es un intervalo abierto, no podemos tomar ese valor, entonces déjenme ponerlo como intervalo abierto. Vamos a ubicar entonces menos 2 tercios, pues más o menos aquí, y queremos que x sea menor que menos 2 tercios, entonces vamos hacia menos infinito. Segunda condición, x también está en menor o igual que menos 1 tercio, entonces aquí sí vamos a colocar un intervalo cerrado, podemos tomar menos 1 tercio sin ningún problema, entonces por aquí estaría menos 1 tercio y queremos toda x que sea menor, entonces vamos hacia infinito, menos infinito, perdón. La intersección pues va a estar desde menos infinito hasta el valor de x igual a menos 2 tercios sin que lo pueda incluir, porque estamos en intervalo abierto. Y entonces quedaría x contenida en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 tercios sin poder tomar el 2 tercios, menos 2 tercios. Y hacemos la unión de estos dos conjuntos, esta sería la correspondiente a este valor. Y entonces aquí tendríamos la solución del otro caso, que es x contenida desde menos 2 tercios hasta 1 tercio, que es esta que tenemos aquí. Como aquí ya estamos hablando de la unión, toda x que pertenezca o a este conjunto o a este otro forma parte del conjunto solución, entonces lo podemos expresar como desde menos infinito hasta 1 tercio, donde el 1 tercio puede pertenecer al conjunto solución. Y nuevamente para verificar esta respuesta, pues les sugiero que lo grafiquen, entonces nos vamos a ir otra vez a apoyarnos con este programa. Queremos ahora el valor absoluto de 3x más 2, entonces vamos a colocar aquí valor absoluto de 3x más 2 y le vamos a restar esto que tenemos de este lado, menos 6x menos 1. Entonces vamos a completar aquí menos 6x menos 1. Y esa sería la función que resulta. Como pasamos todo del lado izquierdo para poderla graficar, entonces esto quedaría mayor o igual que 0. Entonces ya no tenemos que graficar una recta, solamente queremos los valores que sean mayores o iguales que 0. Notamos que desde menos infinito, el primer problema o el cruce que tenemos con el eje X, que implica el cambio de signo donde ya la expresión toma un valor negativo, tendría que corresponder a este que tenemos aquí, a 1 tercio. Entonces vamos a ubicar una recta x igual a 1 tercio y precisamente coincide con este cambio de signo. ¿Qué significa esto? Que desde menos infinito hasta 1 tercio todos los valores que pueden tomar son positivos, entonces forman parte de mi conjunto solución. A partir de 1 tercio ya son negativos, entonces esos ya no forman parte del conjunto solución. Y 1 tercio se incluye porque entendemos que esto puede ser mayor o igual. Si aquí no dijera mayor o igual y simplemente mayor, entonces 1 tercio no va a pertenecer a ese conjunto solución. Y entonces ya en la siguiente clase platicaremos en el siguiente video cómo mezclar estos dos casos de valor absoluto con los dos casos de una desigualdad por cociente, estos dos casos que teníamos acá. Y vamos a tener entonces un total de 4 casos que nos van a permitir resolver desigualdades que involucren tanto valor absoluto como cocientes, donde en el denominador está incluida la variable de la desigualdad.